Antes que nada, bueno, agradecer nuevamente a los presentadores, al espacio, a Editorial Prometeo. Antes que nada, voy a presentar a cada uno de los presentadores, un poco de lo que yo me voy recordando. A mi izquierda está Javiera Mansi, socióloga, historiadora del arte, investigadora de arte, que ha trabajado temas vinculados a las revueltas gráficas, ¿cierto?, a los movimientos, ciertos sociales y, digamos, sus visualidades, representaciones. Y también está de cumpleaños hoy día y te voy a dar que haya venido hoy día a presentar el libro. Bueno, eso. Muchas gracias, Javiera, por este tremendo favor de amigo. Okay. A mi derecha, Miguel Valderrama, historiador, cierto, escritor, también autor de muchísimos libros. Su más reciente libro está recién salido del horno, cierto, que es Guerra, Stasis, Democracia. ¿Estoy bien con el título? Guerra y Democracia. Guerra y Democracia, perdón. Guerra y Democracia, que es de Palinodia. Por supuesto, una de las mentes detrás del proyecto de la editorial Palinodia, ¿no?, de la revista Papel Máquina, entre otras muchas cosas. Y también, digamos, creo que bueno, esto es un super panel, está seleccionado con pinzas, cada persona que está acá, para que nos dé un punto de vista cada uno muy singular. A la derecha de Miguel está Arnaldo Delgado, a quien en realidad yo no conocía de antes, lo conocía primero por sus comentarios políticos, después por sus libros que estaba sacando. Su último libro es Comunalización, ¿cierto?, editado por Prometeo también, somos compañeros de editorial. Y ese libro me comentaba recién que llega ahora el próximo mes, aquí mismo, va a estar en la editorial, o sea, va a estar aquí en la librería. No sé si acá, pero por lo menos llega. Por lo menos sí, pero si tiene el mismo circuito va a estar, mira, tiene súper buena distribución Big Sur. Así que, me parece que nos encontramos a través un poco de la discusión política que está propuesta en el libro, y varios temas que yo creo que estoy muy interesado en saber un poco la reflexión de Arnaldo. Y a la izquierda, allá estamos, nos vimos por acá, Laura Latanzi, amiga querida, doctora también en filosofía estética, profesora de la Universidad de Chile, autora de un libro que está por salir, ¿cierto?, por Editorial Metales Pesados, ¿cierto?, El cine en los pliegues de la historia. Y bueno, compañera de ruta con la revista La Fuga y bueno, especialista en cine también, así que también quizás más de la mirada del cine seguramente nos vamos a conversar. Así que eso, dichas estas presentaciones, yo simplemente quizá voy a comenzar por el orden de presentación, te voy a pasar a ti, feliz cumpleaños. Prefieres no partir tú. Ok, tiene el beneficio de estar de cumpleaños, entonces puede partir Miguel. Sí, está bien, súper, gracias. Salva el tiro de Bien, lo primero es agradecer a Iván por la invitación a comentar, a presentar su libro. Voy a leer un traje algo breve, pensando que somos varios en la mesa y que en principio es un conversatorio, ¿no? ¿Cómo se puede intuir la pregunta ya célebre ¿qué es el cine? Está asociada al ejercicio mismo del cine, a las prácticas que lo constituyen, así como a las representaciones que de esa práctica elabora una narración que se distingue con la filosofía, la historia y la crítica. De modo que la pregunta ¿qué es el cine? No puede ser contestada sin examinar al mismo tiempo tanto las prácticas y técnicas que definen en un momento dado el hacer del dispositivo cinematográfico, así como las narrativas que dan lugar a un archivo de referencias críticas, de periodizaciones de historias que definen una determinada comprensión del conjunto de representaciones e imágenes que se suelen proyectar en la palabra cine. ¿Qué es el cine? No es en absoluto, por lo tanto, una pregunta por una técnica, por el conjunto de procedimientos y recursos que se utilizan para lograr un resultado específico. De igual modo, la pregunta ¿qué es el cine? No se deja reconducir exclusivamente a las representaciones y narrativas crítico-filosóficas que una historiografía elabora pacientemente de los films que constituyen su materia prima de referencia, abismada por un doble movimiento constituido entre técnica y representación, entre aparato y acontecementalidad. La pregunta ¿qué es el cine? Parece elevarse a una nueva potencia, a una especie de meta-enunciación, cuando esta pregunta es formulada no ya en vistas de su aparatosidad o su figurabilidad, sino en consideración de las relaciones, de los efectos, de la mundanidad que todo film se esfuerza en tramar. En otras palabras, la audiencia, aquel o aquella, singular y múltiple a la vez, que se ve afectado o afectada por el visionado de un film, que se ve tocado o tocada por las imágenes y las historias que se proyectan en la pantalla, también es parte central en lo que la pregunta ¿qué es el cine? Pone en movimiento o circulación. Se diría que para quienes hacen cine,
La pregunta, por lo que torpemente se identifica con la recepción, por las relaciones y conversaciones a que da lugar un film, es quizá lo fundamental, aquello que define la medialidad del cine. Y, sin embargo, esta finalidad, el fin al que el medio se entrega, no es algo que esté del todo supuesta en esa historia que nuevamente reivindica técnica y representación, aparato y acontecimentalidad, a la propia historia y crítica de lo que se identifica con el cine. El pueblo en disputa, debates estético-políticos desde Clavius Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina, de Iván Pinto, es un libro que busca poner en el centro de la escena crítica e historiográfica la pregunta ¿qué es el cine? Esa sería mi primera puntuación, mi primera impresión sobre la investigación que aquí presentamos. La pregunta por las relaciones entre arte y política, por el cine político, es una pregunta por el cine sin más. Una pregunta que busca indagar en el derecho de mirada del cine, en un derecho de mirada que es tanto el de la cámara, el de ese ojo mecánico que asociamos con el aparato, pero también el de aquel o aquella que lleva la cámara, que imprime una autoría, una secuencia de imágenes que identificamos con un sonido, un color, unos diálogos, unas figuraciones, un ambiente, un tiempo. Derecho de mirada que igualmente es el del espectador o espectadora, que se constituye en una relación visiva que tiene por objeto o finalidad un dar a ver, un ver doble, la posibilidad de un ver en conjunto, de una visión binocular dislocada, centrada y descentrada en un ver dos, de ver uno en dos, en un movimiento que no excluye la propia posibilidad de verse ver viendo y así en abismo. De ahí el peligro, el riesgo que comporta visionar un film, el efecto incalculable asociado a ese acaecer visivo que identificamos con el cine, con ver un film. Quizá ya lo hemos olvidado, aturdidos como estamos por la exposición a una furia de imágenes sin contención, pero en todo visionado de un film se arriesga una relación, una confrontación, un traumatismo que tiene lugar en esa puntualidad que toda imagen reclama. De modo que la pregunta ¿qué es el cine? Es un tipo de indagatoria que parece ir más allá de aparatos, representaciones, imágenes, historias y saberes doctos o profanos. La pregunta por el cine, la pregunta ¿qué es el cine? Es una pregunta por ese derecho de mirada que se arriesga en el traumatismo de las imágenes en movimiento, por esa puntualidad propia de su acaecer. Pregunta que, en el pueblo en disputa, reclama una nueva modulación, acaso una reversión que nos lleve a revisitar los derechos de un derecho de mirada que nace con el siglo XX y el cine, y que Walter Benjamin expresó en la consigna, todo hombre tiene derecho a ser filmado. Hoy quizá, inmersos como estamos en la furia de las imágenes, esta consigna debería ser invertida, desplazada a través de una determinada torsión, de una resistencia constituida a partir de una cierta modulación negativa, de una potencia de no. Así, la consigna, el cartel benjaminiano en la hora actual debería indicar, el derecho a no ser filmado. Todo hombre tiene derecho a no ser filmado. Se me dirá qué sucede con la mujer, cómo pensar la diferencia sexual en esta consigna resignificada, cómo reclamar un derecho de mirada que es derecho de no mirada en la diferencia sexual, y cómo hacerlo en el cine, en un análisis constituido por autorías preferentes masculinas, por la fascinación de una historiografía y una crítica a la que sin duda no debe renunciarse. No al menos si esa renuncia o rechazo supone el gesto esquemático de una liberación, de una salida de lo que se juzga simplemente como algo acabado, definido, terminado. La pregunta por la mujer, por su deseo, ¿por qué es la mujer? Es también la pregunta que acompaña el siglo XX. Recordemos la consternación de Freud ante el deseo femenino, su desesperación ante la resistencia femenina aprendida como histeria o como un saber de análisis erigido por sus discípulas mujeres. Si me detengo en esta puntuación no es para cumplir con los deberes del presente, de una determinada crítica del presente, sino para advertir en esa relectura de la consigna de Benjamin una incomodidad que es propia de la imagen, del derecho de mirada, del derecho de exposición, y de lo que la imagen enseña en tanto composibilidad, derecho común, comunalidad, figuración. Hay, por tanto, más de una consigna en la consigna, más de una lectura en la leyenda benjaminiana, o al menos la posibilidad de una diferencia en la diferencia, una torsión capaz de introducir una complicación, una división en aquello que el derecho a ser o no ser filmado significa como cuestión, enigma o dilema. Todo hombre tiene derecho a ser filmado. La consigna de Benjamin es citada por Iván Pinto. Ella sirve de pasaje a una interrogación por lo que la palabra pueblo reclama como derecho de mirada, como integración de un arte que es por definición popular, que se debe a esa configuración imaginal que solemos identificar fantasmáticamente con el pueblo, con un tipo de figuración que no se da un lugar sin abrirse
a un patos, a una caída constituida en una existencia que exige ser mirada, tomada en cuenta, visibilizada, contada, constituidas en órgano visual. El pueblo en disputa es justamente una paciente elaboración de los modos en que aquello que se designa en la palabra pueblo, acaso en el arcaísmo sociológico y historiográfico de un vocablo, vuelve a la escena crítica postcontemporánea como trauma, pequeño agujero en la representación. De los usos del vocablo y la investigación reseñada, cabe retener un principio de diseminación que lleva a pensar la voz pueblo como una categoría nómada, viajera, abierta a desplazamientos, transformaciones y activaciones. Esto es una cita de Iván. Este posicionamiento táctico de la categoría, especie de reglamentación léxica que sitúa el vocablo pueblo en excepción semántica, es la que permite a Pinto afirmar que el libro no es sobre el pueblo en el cine, comillas, al menos no desde una historia lineal y teleológica sobre la evolución o transformación de un determinado colectivo y cómo éste es representado en el cine, cierre de comillas. De igual manera, y pese a que los nombres de Glauber Rocha, Raúl Ruiz y Luis Ospina constituyen el archivo central de referencias críticas, el libro no se ofrece como una defensa cerrada de un momento privilegiado, la década de los 60, respecto a la representación del pueblo en el cine. Por el contrario, buscando tomar distancia de una mimetología advertida de una doble secuencia, Pinto ensaya, tienta una aproximación lateral, comillas, la visualización de itinerarios y preguntas posibles a partir de un determinado trayecto problemático. Cierre de comillas. Esta aproximación puede a su vez arriesgarse, no es sino otro modo de abordar la pregunta por el cine, la pregunta por el derecho de mirada que el cine reclama y autoriza en un mundo poshistórico. Gracias. No molesto tapando. Ya. Perdonen. Bueno, muchas gracias por la invitación a presentar este libro, este comprometido libro. Yo, perdón si comento esto, ando un poco como mareada y un poco como desgarrada. Será como el principio de marzo y que estoy volviendo yo después de mi pre y postnatal, entonces estoy como un poco... por eso traje unos apuntes más que un texto. Y a pesar de eso he leído el libro con mucho detenimiento, con mucho compromiso y con mucho afecto, porque además eso es lo que transmite el libro, así que espero poder también comentar algo de lo que me fue apareciendo en esa lectura. En primer lugar, el libro se llama El pueblo en disputa, curioso, ¿no? Que emerja la palabra pueblo, una categoría que parecería hoy un poco anacrónica, ¿no? Cuando estas ideas de que somos una sociedad individualista, atomizada, se volvió tan cruelmente real, ¿no? Esos como mantras que a veces repetíamos medio sin sentido, hoy se hace bien real. Pero justamente de eso se trata, de recuperar la potencia de pueblo en tanto anacronía, en tanto actualización, como dice el mismo Iván, como una categoría histórica viva. El pueblo como una pulsión crítica que siempre nos interpela, nos incomoda. Y generar un pensamiento crítico a través de la figura del pueblo desde este debate estético-político de las imágenes y con las imágenes. Pero vayamos ajustando, siendo más finos, porque el libro también así lo exige, que seamos coherentes, atentos, autocríticos con los conceptos y sus operaciones. En ese sentido, el libro de Iván Pinto es un libro filoso, ¿no? Porque no se trata de tomar rápidamente algún descriptor para redefinirlo y trabajar sobre eso, no decir el pueblo es incierto, fabulado, el pueblo es desaparecido. Así como tampoco se trata de incorporar todas las pluralidades, hablar de los pueblos. En ese sentido también es curioso que se llama El pueblo en disputa y no Los pueblos en disputa, a pesar de que siempre está en juego una idea del pueblo como multiplicidad. Pero posiblemente sea porque quiere huir de aquellos que redefinen la categoría del pueblo desde la inclusión, como si se tratara de crear una organicidad a partir de la suma de individualidades. Por el contrario, a Pinto no le interesa eso, ¿no? Sino más bien radicalizar las diferencias, no generar una orgánica a partir de la suma de diferencias. Pensar la categoría del pueblo como un campo en tensión continua, y su tarea como investigador es quizás la de visualizar las líneas discursivas, contradictorias, complejas y densas que lo atraviesan, ¿no? Una vez más está ahí la importante idea de radicalizar las diferencias.
No se trata entonces de definir una categoría de pueblo, como decíamos, sino de desplegar lo que ella produce cuando se la operativiza, ¿no? Críticamente con las imágenes. Y ahí aparece una palabra bien importante que se estudia como de la imagen operante, la imagen performativa, ¿no? Que es lo que ocuparía el primer capítulo, como vamos a ver, porque el libro, y para presentar como brevemente, está compuesto de 7 capítulos, con una introducción y una conclusión. El primer capítulo es sobre el concepto del pueblo, de lo representado a lo performativo, ¿no? El segundo, los pueblos de la imagen. Acá sí usas la palabra pueblos en plural. No sé, me quedé pensando en ese del pueblo. Y efectivamente ahí trabaja en particular el cine, ¿no? Los pueblos de la imagen, pero en particular del cine. El capítulo 3, el pueblo como categoría del cine latinoamericano. Y ya en los próximos capítulos 4, 5, 6, que dedica, ya está en el video, a Rocha con Tierra en Trance, Ruiz con Realismo Socialista, Ruiz y Sarmiento, y Agarrando Pueblos de Ospina y Mayolo. Todo el texto y todos estos capítulos tienen un tono declamativo. El autor transparenta lo que le motivó a escribir este libro, define claramente su propuesta y desde dónde se sitúa. En este sentido, la escritura de Iván Pinto no escamotea ni zigzaguea, declara sus intenciones y contra qué teoría o enfoque se contrapone. Afirma, sistematiza y recapitula los argumentos y conclusiones principales. Eso es muy valioso, ¿no? Porque Pinto es un autor que se posiciona y toma posición. Un autor muy consciente de lo que se juega en cada campo, ya sea disciplinar o interdisciplinarmente. Entonces ahí me parecía interesante porque otra vez, no es un libro que viene a ser como un rejunte de antecedentes y después dice una suerte como de hipótesis que ya estaba de antemano, sino que es un autor que se posiciona y que despliega las querellas para posicionarse entre esas querellas y también hacerlas dialogar. Enfoque que podríamos pensar que es una postura política que asume Iván, en tanto piensa lo político como querella, si lo pensamos en términos de Rancière, ¿no? Pensar en desplegar las querellas. ¿Y cuáles son las querellas que están en el libro? Yendo de lo más general a lo más, si se quiere, o lo que se va desplegando desde ahí. Lo principal es estar contra una idea del pueblo como unicidad, ¿no? La unicidad del concepto pueblo. Aquí el pueblo es siempre múltiple, es dúctil, no es una identidad, pero tampoco son identidades, otra vez en plural. El pueblo es un operador, un agente vivo, performativo. Por lo tanto, es una operación crítica, estética y política. Allí, en esta idea de ir contra la unicidad del concepto pueblo, aparece esta pregunta que él rescata del filósofo cordobés Diego Tatián, que es ¿qué es lo que puede un pueblo? ¿No? Esa pregunta que abre, ¿no? y vuelve otra vez al pueblo como esa categoría viva y anacrónica. ¿Qué es lo que puede un pueblo? Esta idea, bastante como que podemos poner en este primer lugar general, tiene varias implicancias. En primer lugar sería cómo esta idea de estar contra la unicidad del pueblo puede dialogar con aquellas lecturas sobre los 70, ¿no? Que han pensado el pueblo más bien como algo identitario, unívoco. Me refiero, y también habla de eso algo Iván Pinto, es a preguntarse o criticar, en el sentido un poco más negativo, ciertas ideas del pueblo como algo romántico, ¿no? Los que vuelven a los 70 como una idea de una época pasada, que es rescatada sin dar cuenta de las fisuras internas, ¿no? Sin dar cuenta de las contradicciones y todos los debates internos que había alrededor de esa figura pueblo. ¿No? Serían lecturas que clausuran al pasado al fijarlo en un ideal romantizado, que sería en el peor de los casos, o porque lo tienen demasiado del trauma del golpe y leen el periodo únicamente a partir de ello, ¿no? Podríamos pensar en, por ejemplo, aquí en Chile, ciertas lecturas de la Unidad Popular que únicamente leen la Unidad Popular a partir del golpe y por lo tanto tiñen, digamos, tiñen de esa tragedia inherente y a veces no se permite profundizar en todos los debates internos de esas multiplicidades de pueblo. En ambos casos se bloquearía una lectura más crítica, ¿no? En tanto una lectura crítica que despliegue los entrapados múltiples y complejos, las contradicciones del periodo, que es un periodo efectivamente muy rico políticamente, ¿no? Y que lo que quiere hacer Iván es rescatar esas contradicciones, una vez más radicalizar esas querellas, esas diferencias. Dice el mismo autor, lejos de una evocación nostálgica,
él se sitúa lejos de una educación nostalgia, que celebraría la fuerza y la prepotencia de lo identitario. Allí habría, o si se quiere, una primera posición o una primera posible querella. Otra querella mucho más también consciente es la que él tiene contra ciertas miradas europeizantes, si se quiere, que se retoman para leer los cines. No porque no reconozca en ellas ciertas posibilidades críticas, ¿no? Sino porque cree que estas miradas necesitan ser revisadas por una mirada de agencia latinoamericana. Particularmente le interesa situar los marcos teóricos siempre muy utilizados en estas latitudes y en las lecturas del cine del período, que son los de Deleuze y Didier Huberman. Efectivamente rescata algunas operaciones que allí se encuentran, ¿no? Tanto en Deleuze como en Didier Huberman, pero las problematiza a partir de la idea, como decíamos, de una agencia, desde las teorías de la visualidad y las imágenes en movimiento de los pueblos, que deben ser siempre situadas en sus coyunturas, no en sus configuraciones políticas, estéticas, complejas, contradictorias y vivas. Entonces, una vez más, aquí la querella no se trata de estar en contra de estas posiciones, pero sí de tratar de situarlas en las complejidades propias de lo latinoamericano. Y dice Iván Pinto, dice, lo que se trata es de proponer otro itinerario y otra tensión en términos políticos que acentúen la politicidad de los pueblos del cine, aún más allá del binomio totalidad-fragmento, esencia y multiplicidad. Esa tensión conflictiva es la que profundizaremos. Llevando la idea de agencia latinoamericana para pensar en el pueblo en el cine de los 70, Pinto advierte, se tratará el cine de una tecnología visual en la cual los pueblos en conflicto del cine latinoamericano logran tensionarse en su problematicidad, su irresolución y su exploración. Como performatividad crítica, la categoría pueblo va más allá de su representación para operar como un modo de exponer, pero también de desplegar, de proponer, de criticar y ser parte de las reflexiones sobre los modos en los que se ha pensado y presentado el pueblo. Se trata entonces de participar, de militar, si se quiere, en sentido, ¿no?, de ser un militante activo con el cine, siendo parte de las discusiones, de los procesos en la configuración de un pueblo, desplegando sus contradicciones. Se lo piensa también para avisorar, proponer y promover. Y digo esto entonces porque lo que propondría aquí, o las lecturas sobre las películas que realiza Iván Pinto, lo que tratan de identificar es que hay una lectura de crítica, de operación crítica, que deconstruye, pero que también construye, ¿no? Se trata entonces, otra vez, de una crítica en ese sentido, si se quiere, de dialéctica de la palabra crítica, que lo que hace es deconstruir, pero volver a construir, ¿no? Hay algo también allí afirmativo. En ese sentido, tanto en Rocha, en Tierra en Trance, dice, Rocha realiza una autocrítica y descompone las partes del guión, observando responsabilidades contradictorias, vacíos y paradojas. Busca de este modo no caer en un nihilismo ejemplificador, sino promover a través de sus operaciones de montaje y disyunción una reflexión y posición crítica por parte del espectador, a quien en definitiva esta historia le pertenece. Por otra parte, con Ruiz, en Realismo Socialista, Ruiz y Sarmiento, en varias de sus, asume la construcción de un espacio otro para pensar la coyuntura allendista, un laboratorio discontinuo sobre sus paradojas y posibilidades, abierto a las posibilidades del verbo en la escena múltiple de la toma de la palabra. Y en el caso de Ospina y Mayolo, dice que propone una reflexión sobre el medio a partir de la sospecha, un distanciamiento entre el espectador y el aparato, en el que ya no es presentado como verdad, sino como un objeto en construcción criticable. Lo que quiero destacar un poco con todo eso, otra vez, es esta idea de pensar el cine latinoamericano quizás escapando a varias de las categorías con las que se ha pensado el cine latinoamericano. En particular estas películas, que son películas que se pueden pensar como una suerte de experimentación estratégica. Por lo tanto, escaparían a la idea de o el cine militante o el cine de vanguardia. Porque algunos dicen, esto es un cine de autor, ¿no? Por lo tanto, se contrapone a el cine más militante. Efectivamente, los tres autores se contraponen con mucha vehemencia contra ese cine militante, por ejemplo, de la obra de Los Hornos. Pero eso no quiere decir de que sea un cine experimental que no quiere intervenir en la sociedad del momento, sino que, por el contrario, lo hacen con el cine y a partir del cine. Por eso,
en un momento creo que lo dice Iván Pinto, pero me gustó destacar esta idea de que hay una experimentación estratégica. O sea, ellos son militantes, pero unos militantes desde el cine y con el cine, ¿no? Por lo tanto, ahí habría que sacarlos de todas las lecturas que hablan de que esto se trata de un cine de autor o que hablan de que son excepciones, ¿no? A veces dicen, bueno, estos cineastas son excepciones del periodo, ¿no? En cambio aquí se los piensa otra vez como parte de un entramado contradictorio donde son parte y no necesariamente una excepción o un cine de autor que por lo tanto los singulariza y no los permite ser parte de las lecturas de lo que está sucediendo en ese periodo y donde ellos otra vez participan sobre las discusiones sobre el pueblo y participan con el mismo dispositivo cinematográfico. Además también son tres autores que particularmente escriben, ¿no? Que militan también escribiendo sobre cine y se posicionan en esas lecturas. Cuestión que también aparece un poco en el libro. Hay entonces en estos directores, podríamos decir, y según estas lecturas, un coraje, ¿no? Hay una valentía, ¿no? En este sentido de construir y volver a construir con el dispositivo cinematográfico. A lo último, y para referirme quizás a una cuestión que está al final, el libro, podríamos decir que, y volviendo un poco a esas primeras querellas, ¿no? Busca alejarse de las lecturas de la postdictadura que encasillan los 70 a partir de la derrota, recuperando la fuerza viva que tienen estas películas, ¿no? No se trata de leer los procesos políticos de los 70 a partir de su fin, de su derrota, ¿no? Y por lo tanto hacer del pasado algo clausurado, sino que es posible volver a abrirlo, explorarlo, complejizarlo, ¿no? Las lecturas quizás que muchas veces se detienen más en esta idea del pueblo como identitario, caen en lo que muchas veces en Sotra Verso ha llamado melancolías de izquierda. Y también, para peor, y quizás mi sospecha, no sé si también la del autor, es que muchas de esas lecturas arrojaron como resultado la impugnación absoluta de toda promesa de futuro, que al día de hoy tanto nos aflige, y de allí también una suerte de desorientación de la izquierda que vivimos hoy en día y que tenemos todos nosotros. Y ello, me atrevo a decirlo, sucede en Chile y en el mundo occidental en general, porque tal como se pregunta Susan Buck-Morss en su libro Mundo Soñado y Catástrofe, ¿en qué medida la caída del mundo soñado socialista también fue la caída del mundo soñado occidental? Seguimos entonces hipotecando nuestro futuro desde historiografías que clausuran los movimientos de las temporalidades y los pueblos y la unidireccionan. Entonces, ¿cómo discutir cuando el futuro se ve así tan determinado por las fuerzas negativas y avasallantes de un trauma inmovilizador y de un cinismo que proclama el realismo capitalista? La respuesta sería, volviendo a abrir la potencia de las imágenes críticas, sacarlas de sus casillas, ¿no? De estas clasificaciones, que un poco creo que aquí es donde aparecen esas querellas, de la comodidad de los conceptos, de las categorías, ¿no? De las hipótesis que se fijan de antemano. Esto también creo que es un poco lo que está en el libro y lo que sobre todo aparece hacia el final. Y también otra vez, bueno, que estuvo un poco desordenado, pero ahí también me parece interesante como esas querellas contra esas lecturas que hablan de estos directores, otra vez como excepción, como cine de autor, pero que también hablan de estos directores como desencantados, ¿no? Aquí no habría algo así como un cine desencantado nihilista, por el contrario, ¿no? Se trataría de utilizar el propio dispositivo cinematográfico como una potencia viva, como una potencia especulativa y política. Eso. Muchas gracias, Laura. Bien, obviamente partir agradeciendo a Iván la posibilidad de presentar Pueblo en Disputa, un libro que encuentro sumamente valioso, porque se inserta en una discusión que creo que lamentablemente no está tan abierta en Chile, pese a lo que han sido los últimos 5 o 6 años políticos, ¿sí? Una discusión que se las ve cara a cara con una categoría que se da por supuesta y por lo tanto es muy fácilmente fetichizable, la categoría pueblo. Ya veíamos, por ejemplo, antes de ayer, ¿a cuánto estamos? ¿A 13? Veíamos hace 2 días atrás las redes del Frente Amplio diciendo algo así como 3 años avanzando junto al pueblo de Chile. Entonces justamente aparece la idea de qué entendemos por pueblo a propósito de eso. Yo pienso que
y se lo dije a Iván cuando nos conocimos, yo creo que hay que militar en el libro, porque no creo que el libro sea un depositario final de ideas, sino que un ente que abre espacios de relación. Y más feliz estoy aún si es que lo que abre en este caso es un debate en torno a la categoría pueblo, que es justamente en lo que voy a invitar a Iván a seguir haciendo de aquí en adelante. Por lo mismo, em, antes de hacer una especie de comentario reseñista del libro, quiero entrar en debate con algunas ideas que están en él, particularmente en el capítulo 1 y en el capítulo 7, que son los capítulos que van directamente también a la idea de pueblo. Quiero hacer entonces 3 puntos a propósito de ese debate. Primero, la fetichización esencialista de la categoría pueblo. Segundo, los riesgos de una fetichización formalista a propósito de la concepción de un pueblo vacío de sustancia o vacío de esencia. En tercer lugar, las posibles vías para salir del atolladero teórico y político que implica justamente intentar escapar de la de un fetichismo de la esencia y de un fetichismo de la forma. Y van parte justamente de la crítica del pueblo como una esencia criticizada. Ante el recorte de esta complejidad fenoménica que implica identificar al pueblo como una totalidad abstracta, una sede absoluta de la soberanía del proyecto de izquierda sesentero y setentero, vienen las críticas justamente a la manera en que vamos comprendiendo los fenómenos sociales y más particularmente los representacionales. No me voy a meter tanto en los capítulos que tienen que ver directamente con el cine y la imagen porque me queda un poco grande el tema. Armado de un aparato donde resalta Rancière, donde resalta Judith Butler, por ejemplo, Iván nos invita a pensar críticamente la idea del pueblo orgánico, de ese pueblo idealizado, de ese pueblo mito, justamente, que es uniforme, que es épico, que es heroico, que se sacrifica, que es tan propio de las militancias, ya sabemos, sesenteras y setenteras, pero también tan propio de algunos nostálgicos como la lista del pueblo, ¿sí? Recientemente. Pero ante esto yo me pregunto justamente de dónde viene la fetichización esencialista de la categoría pueblo. ¿Sí? Y van por ahí en el libro al final, hace alguna mención, sin profundizar, hace alguna mención al romanticismo, por ejemplo, o al idealismo alemán. Yo creo que en Latinoamérica habría que tratar de escarbar un poco más atrás y ahí yo creo que la sustancialización de la categoría pueblo tiene que ver directamente con la teología política. Tiene que ver con la idea del pueblo de Dios. Y cómo la idea de pueblo de Dios se empieza a colar también en las concepciones de los socialismos siglo XIX, siglo XX. Y esas trazas probablemente de esa teología política que se cuela en esa idea de pueblo son las que se siguen colando probablemente, incluso aunque queramos arrancarnos de esa esencialización o ese fetichismo de la esencia. Me acuerdo aquí no sé si alguien leyó El idiota de Dostoyevsky, que por el final el príncipe Michkin está hablando con un tal Petrovich y le dice algo así como, pero si el socialismo es algo así como un catolicismo, como que es prácticamente lo mismo, y el idiota Mitkin está todo el rato como insistiendo en la idea, ¿sí? Ahora, justamente a propósito de eso, creo que es necesario trazar una genealogía de la esencialización fetichista de la categoría pueblo, y eso nos va a hacer repasar desde Bartolomé de las Casas probablemente hacia adelante. Bartolomé de las Casas, pasando por San Martín, Artigas, Simón Bolívar, obviamente más adelante José Martí, hasta llegar probablemente a Enrique Dussel y también a Ernesto Laclau, por lo menos en Latinoamérica, ¿sí? Obviamente tenemos que pasar en esa crítica a la fetichización de la categoría pueblo por las teologías del pueblo y también por la teología de la liberación. El pueblo, en tanto esencia, atiende y tiende justamente a la uniformidad, ¿sí? Una uniformidad que bien critica Iván en el libro, y estoy sumamente de acuerdo con la crítica que establece. Es justamente la uniformidad de la idea del pueblo unido jamás será vencido. Es la crítica al pueblo uno jamás será vencido. A ese uno viene la crítica entonces del pueblo fetichizado, ¿sí? El pueblo universal, el pueblo indiferenciado, justamente, que no tiene diferencia interna, y que
lo que diagramaría justamente su identidad sería algo así como su condición de opresión. Entonces, la idea de un pueblo que articula su identidad en base a una opresión constitutiva, ¿sí? Entonces, pasa aquí que la izquierda tiene un vicio que es parametrizar justamente las condiciones de opresión y de acuerdo a eso empezar a ensalzar quién es el más adecuado o quién es la más adecuada para la propia representación política. Es decir, hay una competencia por quién es más desgraciado, digamos, porque tiene más características y más condiciones, digamos, para la representación. Se puede llegar, digamos, como hasta ese vicio de cuando el pueblo constituye una identidad universal dada justamente por su condición de opresión, en que pueden haber competencias internas de quién es más miserable para la representación del proyecto. Aparecería la figura como del pueblómetro, digamos, en ese sentido, que empieza a medir quién es más pueblo que otro. De hecho, Iván ahí comenta, pone la imagen en el Tierra en Trance, cuando el hombre en Harapos dice, yo, algo así como yo soy pueblo, porque tengo 7 niños y no tengo casa. Si medimos con pueblómetro, claro, el hombre en Harapos es más pueblo que aquel que tiene 6 hijos, pero es menos pueblo que el que tiene 8. ¿Sí? Entonces, justamente cuando atendemos a la idea del pueblo esencializado como identidad de opresión, se puede caer como en esas caricaturas, ¿sí? Que bien crítica iba justamente en el libro. Ante el pueblo como identidad esencial, Iván armado de este aparato filosófico, nos invita a pensar, por el contrario, en un pueblo inorgánico, espontáneo, un pueblo acontecimental, ¿sí? Probablemente, como el que vimos muy recientemente en Chile, hace 5 o 6 años atrás, justamente a propósito de un lienzo que siempre lo cito, al final cuando hablo de estas cosas, que decía nos volvemos a llamar pueblo, ¿sí? Entonces aparece de nuevo el concepto de pueblos, pueblo como, no sé si como sujeto, pero al menos como un etos, se reivindica ahí un epo particular, ¿sí? Entonces, frente a esta idea que podríamos relacionar muy directamente a la idea de sujeto histórico en la política de cierto marxismo, Iván se revela justamente a la idea de esa identidad esencial llamada inexorablemente a la realización de la revolución, ¿sí? Dicho todo esto, obviamente encuentro que, y coincidiendo con Iván justamente en la crítica, es que me parece súper interesante abrir este espacio de conversación. Por otro lado, viene el riesgo de lo opuesto, de optar por lo contrario, de optar por el pueblo inorgánico, por el pueblo vacío, que le llama Iván. De hecho, tengo la cita ahí, que dice, aparece en el capítulo 7, dice, con Laclau, Badiou, Rancière y Butler, es posible concebir un pueblo dinámico, performativo, contradictorio y esencialmente vacío. Quiero poner énfasis justamente en la idea de un pueblo esencialmente vacío. Hinkelhammer, que es un gran filósofo alemán que hizo su carrera entre Chile y Costa Rica, decía y con razón que hablar de pueblo en Latinoamérica es distinto a hablar de pueblo en Francia o en Alemania. Distinto al pueblo latinoamericano es el pueblo francés, que justamente tiene una historia que hace que su idea se imbrique directamente con la ciudadanía, justamente a propósito de la Revolución Francesa. Pueblo y ciudadanía serían cuestiones más o menos imbricadas y justamente el rol que tiene el Estado en ello haría que pueblo no se pueda entender tan distinto justamente a la dimensión estatal. Distinto también al pueblo alemán, el pueblo latinoamericano, a propósito de la idea del folk y la comunidad de la sangre, que sabemos es la esencialización como más absoluta si se quiere, de la idea del pueblo uno, la comunidad de la sangre, del folk nazi, digamos. Entonces yo me pregunto qué particularidades hay en la idea de pueblo en Latinoamérica que nos hace diferenciarlo justamente del pueblo que probablemente está pensando Rancière, que está pensando Judith Butler, ¿sí? Y ahí creo que vaciar al pueblo como resultado de una oposición crítica y radical frente a ese pueblo uno, a ese pueblo unido o ese pueblo uno jamás será vencido, a ese pueblo en mayúscula, y la opción por agarrarlo como un pueblo esencialmente vacío, yo creo que corre 2 riesgos particulares, ¿sí? No creo que Iván lo haga. Le estoy proponiendo un debate para desarrollar más adelante, que es, primero, formalizar tanto la categoría que se rigidice, porque está tan vacía de sustancia que se puede rigidizar también, ahora fetichizándose por la forma, y en segundo lugar hay un riesgo que es que se despolitice. A mí por lo menos me interesa no despolitizar la categoría, ¿sí? Entonces creo que hay un debate en torno a la categoría de pueblo que podemos bien seguir desarrollando en adelante. Y me acuerdo del debate ahí entre Nancy y Blanchot particularmente, y creo que puede ser muy gráfico
para esto, no sé si conocen más o menos como los términos del debate, pero nací cuando publica La Comunidad de Sobrada, no me acuerdo si el 82, 83, 81, por ahí, pensando en una comunidad sin obra, justamente para tratar de alejarse de esta esencialización politizada de la idea de comunidad, que llevó al nazismo o al estalinismo. Trata de buscar las alternativas teóricas para una comunidad desobrada, una comunidad sin obra, y por lo tanto una comunidad sin proyectos, y por proyecto entendemos justamente la idea de los comunitarismos del siglo XX. Blanchot le responde a eso diciendo algo así como: no hay que buscar politicidad, finalmente, en la idea de comunidad. Y Blanchot pone la idea de Mayo del 68 como una cuestión que no tiene trascendencia política, una cuestión que se agota en la misma instancia, ¿sí? Entonces, ahí hay un debate como interno justamente en la idea de la comunidad vaciada de este proyecto que lo esencializa hacia tú. ¿Cómo pensar entonces posibles soluciones? Y este es el debate al que invito a Iván justamente. Es que yo creo que con algunas herramientas que hay en la filosofía latinoamericana se pueden buscar como medianías entre ambas cuestiones. Estoy pensando en el método analéctico, en la hermenéutica analógica, estoy pensando en la ontología del estar, por ejemplo, porque yo creo que hay que volver a esencializar la categoría pueblo, pero no desde la estabilidad estanca, inmutable en el tiempo, sino que esencializarla a través de una ontología que no sea la ontología del ser, sino que probablemente esencializarla a través de una ontología del estar. La ontología del estar nos invita justamente a establecer vínculos relacionales. Yo creo que si pensamos al pueblo no como sujeto, si pensamos al pueblo no como identidad, pero también si dejamos de pensarlo como un mero acontecimiento, podemos intentar pensarlo desde una dinámica relacional, como formas relacionales que pueden a veces estar, pero otras veces no pueden estar. Eso hace que haya habido pueblo en 2019 y que no haya pueblo hoy día, ¿sí? Formas relacionales que creo que tienen ciertas características de acuerdo a la historia latinoamericana, como son las dinámicas del valor de uso, que pese al despliegue del capital, creo que el capital tiene lugares donde no se expone pleno y otros donde está en gran plenitud, y en esos lugares donde no está pleno se posibilitan otras formas relacionales basadas, por ejemplo, en la idea del valor de uso, la desaparición del individuo. Recordemos que el individuo latinoamericano no es necesariamente el mismo que el individuo europeo que da origen a la ciudadanía liberal, sino que hay otras formas de individualidades que de repente aparecen y desaparecen en nosotros mismos, digamos. ¿Sí? Entonces creo que se pueden buscar otras formas para pensar al pueblo que pueden ser bien interesantes, y justamente lo que quiero establecer aquí con Iván, una perspectiva de futuro para seguir conversando justamente estos temas, y de ahí creo lo valioso que tiene el libro. Se inserta en un debate que lamentablemente no está abierto, y estoy encontrando en Iván hoy día un compañero de ruta, digamos, para seguir conversando estas cuestiones. Así que enhorabuena por tu libro. Gracias por la discusión y que pueda hacer Bueno, lo primero que quisiera decir entonces es que me sumo al entusiasmo de este día en particular, hablando de un libro que creo que es de las cosas que más me gusta hacer, y en especial hacerlo también con cierto entusiasmo, porque creo que el libro es sin duda una invitación a insistir, ¿no? En quizá 3 asuntos fundamentales y por cierto además que están no diría en declive, pero sí sin duda en crisis, ¿no? Tanto como experiencias como también en la producción crítica en torno a ellos, que es la necesidad de seguir hablando de cine, de pueblo y de disputas. Entonces, para empezar, quería señalar que el libro también fue una invitación, entre otras cosas, a ver estas películas, y a quienes no las han visto, les llamo y les invito a hacerlo, que pueden encontrarlas además felizmente liberadas. Tierra en Trance está en YouTube, Realismo Socialista en Onda Media, y Agarrando Pueblo está en esa maravillosa obra de la humanidad que es el Internet Archive, así que pueden encontrar ahí películas que yo creo que también eran interés de poder ir leyendo junto con Iván y estas películas, ¿no? El ejercicio incluso de verlas antes de leer los análisis y de pensar junto con ellas a la vez. Interrogar de alguna manera también, porque creo que es una insistencia que sobre todo es insistir en esa posibilidad de interrogar estos asuntos, ¿no? De interrogar sus sentidos en la actualidad, interrogarlos en lo que fueron, interrogarlos también en los debates que propusieron. Entonces, de esa manera es como una invitación a leer estas
a ver las películas, entrar a la trama de los procesos productivos, a los contextos de enunciación, y sobre todo yo diría como también atraer a este presente, ¿no? Todas estas presencias medias fantasmagóricas, ¿no? Que están contenidas, ¿no? en estas películas y en los debates de los que formaron parte, ¿no? Creo que es muy interesante porque es un libro que también tiene mucho de archivo, de volver a leer los manifiestos, volver a leer esas discusiones, volver a leer en torno a ese encuentro en el Festival de Viña del Mar, cuando se encontraron o se desencontraron, ¿no? Y como que creo que hay mucho ahí que me parece que también es muy interesante para poder, como quienes no venimos necesariamente del cine, como entrar ahí también como a esa dimensión un poco atmosférica también, ¿no? De cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, diría también que es insistir en algo que me parece fundamental, ¿no? Que es la pregunta y la posibilidad de seguir diciendo pueblos en un país, en especial que no hemos dejado de decirlo, ¿no? Más allá de la autorización o no a hacerlo, a decirlo, a insistir en que todavía exista. Y me parece que eso también es muy interesante porque nos permite saber que tenemos que es un país que en su historia no ha perdido esa constancia, ¿no? Esta cosa media muy porfiada, los albores de su propia destrucción, de sus propios fracasos y excesos, pasar sin duda como por la Unidad Popular, pero también por la Lista del Pueblo, ¿por qué no por la Gala del Pueblo, ¿no? Como todas las veces que decimos pueblo, me parece además una cosa como... y que cada vez va cambiando, ¿no? Esa reformulación, como una cosa a veces que parece paródica, pero en realidad no, que al final parece que se aleja, pero nunca deja de estar también al centro, cierto antagonismo, diría ahí también, inscrito, ¿no? Muy socialmente, muy profundamente arraigado en esa desigualdad estructural, en condiciones en las que vamos como haciendo propia esta experiencia, ¿no? Y cómo nos relacionamos con ella. Entonces diría que hay algo ahí que me parece además muy interesante en esta insistencia en volver a los 60 también y a los 70. Como, yo diría de alguna manera esa carga libidinal también del periodo, en volver a esa atmósfera emocional, existencial, en estas décadas, buscando algo más que había ahí, ¿no? De esta resignación o esta idea como como, vamos a decirlo claro, como este realismo social, como capitalista actual, ¿no? Pero diría que sobre todo la búsqueda de ciertos futuros que hay ahí detrás también, con todas esas contradicciones, con todas esas modulaciones históricas, con esas potencias. Entonces, sobre todo creo que ahí hay una forma de pensar esta insistencia como en lo que puede ser también un sentido, un deseo, como podríamos decir un horizonte postcapitalista, en qué posibilidad había o cómo resurge también eso ahí, precisamente en quienes estaban en este momento formando parte de procesos. Yo creo que también hay algo que me parece fundamental insistir, ¿no? Es cómo siguen siendo parte, ¿no? Cómo siguen dialogando con estos ejercicios de pensar e insistir en un cine que se hace parte de procesos políticos más amplios, que los interroga, los critica, pero que nunca de alguna manera no renuncia a ellos. Entonces, creo que hay ahí también un ejercicio de evitar esa lectura clausurada o una cristalización mecánica, monolítica, sin duda, eso es algo que Iván insiste continuamente en el libro y creo que es una advertencia importante para no volver a esos 60, ¿no? Pero no dejar de volver a ellos. Y disputar de alguna manera también, y yo creo que esto es fundamental, la lectura nihilista también del periodo, ¿no? O cierta lectura cínica o desencantada, ¿no? Que parece ser como una renuncia quizás a sus posibilidades y mirarlo, ¿cierto?, con esta distancia total. O bien una melancolía que ya se ha dicho, ¿cierto? Como que simplemente busca ir reencontrarse con identidades que no van a responder en nada a las necesidades de este momento. De esta manera, entonces, creo que es un libro que se propone ese lugar bastante poroso, ¿no? Que insiste continuamente en que no hay tal como esta distinción radical entre contenido y forma, en política y estética, sino más bien esa cosa muy manchada, ¿no? En la que se implica, ¿no? Y viene como a proponernos leer a estas tres películas y estos tres campos de producción que yo diría que además que es mucho más que solo la película, hay que decirlo, además como nos permite ir leyendo como todos estos debates, los trayectorias y la obra previa y posterior de cada uno de estos autores. Entonces, quisiera detenerme ahí también como va discutiendo con también la producción como crítica en torno a ellos, como el caso por ahí de Ruiz, y salir también de estas lecturas que producen estas como formas también muy estancas de periodificaciones, ¿no? De que parece ser que lo militante en Ruiz viene en un momento y que lo barroco en otros, y en realidad es mucho más complejo y disperso que eso, y creo que ahí también hay como un ejercicio también de ir interrogando y discutiendo con quienes escribieron en su momento o quienes están escribiendo hoy respecto a este tiempo, ¿no?
como también discutir cierta idea de exterioridad, por ejemplo, de Ospina, cuando se estaba preguntando por las formas de la representación subalterna, como si hubiese ahí con una renuncia absoluta a la posibilidad de hacerlo, o discutir también algo así como una lectura abiertamente pesimista, sin salida de Rocha, ¿no? Y creo que hay ahí como un ejercicio, un intento como de no... de ir entrando en este campo de pugna también, ¿no? Que es el de la discusión y la crítica de sí. Entonces, ahí me quería detener, tal vez, en algunos nudos en particular que me parecen así como para ir pensando también con el libro y con Iván. Uno es en esta idea de no renunciar, sin duda, a la política, pero también, y ahí creo que hay algo muy lindo como de la autocrítica, ¿no? Yo creo que hay una insistencia en la politización de la autocrítica desde la izquierda, desde estos procesos, desde adentro también. Y creo que hay algo muy importante porque nos permite también desarmar esta idea de que exclusivamente la participación militante, esta idea como que no tenemos una posibilidad de mirar más allá de lo que se nos ofrece, o la disciplina es exclusivamente seguir una orden, y está tan lejos de eso, ¿no? Y creo que hay que insistir en que la militancia o el pensamiento crítico está ahí en el centro de estos procesos, con una forma autocrítica que incluso puede ser paródica, que incluso puede ser incómoda, y que como en Chile yo creo que es como una de sus grandes como fuerzas, ¿no? Que puede ser desde el humor también, ¿no? Y reírnos también, ¿no? Entonces pienso ahí cuando, particularmente con realismo socialista, una cosa que yo sido incomodísima de presentar, como una cosa donde se reía de estos poetas que no lograron construir nunca su frente, y que terminan, bueno, en una herida, no contar el final, pero sí como ya el absurdo, o bien como este Lucho que está dando vueltas y que no se encuentra su lugar, que es un obrero que participa en una fábrica y que interpreta la huelga como quiere interpretarla, que luego no lo reciben también en el campamento, etc. Y como lo que estaba pensando Ruiz en ese momento no era una fuera, era más bien cómo ofrecer esto como un ejercicio de reflexión para el pueblo también. Y cómo podemos pensar con esos ejercicios que nos permitan algo más que exclusivamente la idea de afirmación, de comunicación, agitación, todas cosas que son indispensables, pero también hay otras vías, ¿no? Y creo que ahí eso me parece como muy interesante, ese ejercicio indagatorio, que no es solo autoral, que es una indagación que puede ser colectiva. Yo creo que ahí había algo que estaba pensando en Ruiz. Y que ahí en el libro, Iván también hace algo que me parece muy interesante, que es discutir con los dos montajes, ¿no? Que es el montaje original, que se pudo ver por mucho tiempo, y el montaje que podemos encontrar hoy día en Onda Media, que es el que yo vi, por ejemplo, y que es el que está realizado por Valeria Sarmiento, y que realmente cambia un poco, no solo la forma del montaje, sino también cómo se intenciona ahí una lectura de la Unidad Popular. Podemos decir hoy día que tiene una mirada bastante más que rescata, que busca hacer también un homenaje, y seguramente la versión original era como bastante más dura, se reía con un humor que hoy día se nos haría más incómodo, obviamente, reírnos después de una tragedia como la que hemos vivido. Pero en cualquier caso me parece ahí como algo como muy interesante, ¿no? Y de hecho hay un momento que pensaba, bueno, cuando está precisamente Lucho, que este personaje, ojalá puedan verla, enfrentada como una suerte de juicio, ¿no? Ahí en el campamento, porque están diciendo a este tipo, realmente por favor que se vaya, porque está como transgrediendo todos los acuerdos, ¿no? Como del modo en que se está organizando este lugar. Y él dice como, bueno, pero es que la revolución, no, y él dice, no te metas con la revolución. Y es muy interesante porque ahí como que ya escala y, bueno, llegan como muchos momentos en Ruiz a los golpes, que es como una cosa como, bueno, peguémonos. Pero a mí me parece que es muy interesante porque lo que hacen estas tres películas es meterse con la revolución. Y que tenemos que meternos con ella, y meterse con el pueblo, y pelearlo, y discutirlo, reírnos y pensarlo. Y no pensarlo como, no a esa distancia, ¿no? Entonces creo que hay ahí algo que me parece como muy fundamental, como incluso el carácter revolucionario de ese ejercicio, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que hay algo que también me gustaría discutir, que es algo que me parece a veces como, bueno, que me cansa a ratos cuando vemos como exclusivamente una fascinación con el acontecimiento de irrupción, ¿no? Plebeya, popular, etcétera, como al momento en que salimos a la calle, que nos encontramos, que aparece una vez este hito, pero ¿qué pasa después? ¿No? ¿Qué pasa después de la toma de terreno, cuando el campamento se tiene que organizar y en realidad es una lata porque hay burocracia y hay un montón de situaciones que tienen que haber? ¿Qué pasa después de que una fábrica es tomada, van a decir los obreros, y va a haber una comisión de disciplina? Y es como que, no está, mirás, como, bueno, ¿cómo funciona eso? Bueno, hasta es lo primero que se constituye. O en fin, como que hay algo ahí que yo creo que me parece interesante de seguir interrogando, ¿no? Como para que sea más allá de la fascinación performática inicial, que es lo que muchas veces nos aparece en las lecturas más recientes en torno a esto, que ese vaciamiento me parece como problemático, complejo, porque queremos también pensar lo que viene después, ¿no? Y que muchas veces esa representación, sin duda mucho más
letárgica, pero indispensable, porque es lo que constituye como los cambios que permiten sostenernos, ¿no? Y sostener al modo que se organiza la vida. Y ya como en un último y tercer punto, que no me parece menor y me parece importante como señalarlo, es que no deja de parecerme interesante como a propósito de disputas o la forma de representación, la forma de concebir el pueblo que está en juego, que no se trata solamente de, digamos, 3 películas originalmente dirigidas, ¿cierto?, por hombres. El caso, obviamente, como decía antes, de Raúl Ruiz, está también montado por Valeria Sarmiento en esta segunda versión, pero es también la representación de pueblo que hay ahí, porque en realidad son películas muy masculinizadas, o sea, toda participación que vemos como los protagonistas, de los personajes, incluso de la masa está profundamente masculinizada. La portada del libro son puros hombres, ¿no? Como, y no lo digo solo como para insistir en esta idea, como más bien para pensarla, ¿no? Cuando pienso con eso, ¿qué es lo que está, qué tipos de, cómo se está concebiendo ahí también, o qué formas de pensar esa disputa cuando digo... en el montaje que hace Valeria Sarmiento, que incorpora mucho material documental, entre otras cosas incorpora la única aparición, ¿no?, como presencia femenina es el lugar de las cacerolas de la clase alta, entonces salen ahí las mujeres, como esa es la presencia, ¿no?, en contraposición de los hombres que están organizando el campamento, la fábrica y estos poetas, en fin, organizándose ellos mismos. Y claro, es como una oposición que hemos leído, esta lectura tan como... que se conoce tan de una forma de entender la unidad popular, ¿no? La politización femenina estaba exclusivamente sucediendo en ese contexto, y dónde estábamos, ¿no? Y yo creo que ahí es algo que me parece importante interrogar, ¿no? Como también en esta cuestión. Interrogar, obviamente, cuando vemos que la única presencia es en los 3, como amantes, como secretarias, como madres desgarradas, como encargadas de la limpieza en el campamento, que es como la única vez de las pocas que aparece una voz de una mujer y dice, bueno, usted va a poder organizar la limpieza, en fin, como... Y entonces como pienso lo interesante de sabernos que hoy tan distintas a eso, ¿no? O sea, a tan poco del 8 de marzo que no me parece menor decirlo, ¿no? Como que sigue siendo el movimiento que sostiene una movilización de masa, de un carácter multitudinario, donde te encuentras, y yo voy a decirlo ahí también con el pueblo, ¿no? Como negar que eso es también pueblo me parece importante como, no sé, polemizar, ¿no? Por lo menos, sabiendo que hay una capacidad de como construcción que sigue como... levantando una imaginación política que se sostiene y que se organiza y que levanta estrategia propia, que sostiene una capacidad también de impugnar las estructuras, pero también la coyuntura. Y por último, quería decir que algo que no puedo, también volviendo muy a lo que estamos hoy, pues bueno, ¿en qué está en los juegos esta disputa del pueblo hoy, ¿no? Su forma de politización en este momento, ¿no? Sabiendo que ¿dónde estaría Lucho hoy? Yo me preguntaba, bueno, este personaje seguramente estaría en el partido de la gente, no sé, o lo que fue de alguna manera, preguntándose ahí cómo sostenerse, ¿no? Como, ¿qué pensar como lo que se entendería más tradicionalmente como con este lumpen proletariado o como las formas de politización, ¿no? De un sector que queda desencantado y ajeno como a cualquier espacio de participación colectiva. Y que se empieza como en ese desencanto a buscar como vías, ¿no?, de la propia sobrevivencia. O también, y no puedo dejar de pensarlo continuamente, es como muchos de estos repertorios históricos de la izquierda, de los movimientos, de las vías con las que nos hemos organizado, hoy día están siendo utilizados desde otros lugares, ¿no? Que ¿quiénes están cantando el pueblo unido hoy? Porque se sigue cantando, o sea, lo cantamos en la revuelta, se canta en Japón contra como los movimientos como antinucleares, y se cantó en Madrid cuando ganó Vox, ¿no? Entonces, y eso es como también algo que me parece como súper importante a seguir pensando cuáles son esas disputas del presente. Muchas gracias, Javiera. Quiero agradecer a los 4 presentadores, Miguel, Arnaldo, Laura, Javiera, por estas lecturas. Evidentemente, cada lectura desde un punto de vista, con preguntas propias también, horizontes, digamos, y campos, digamos, que se abre cada una de ellas como a una zona distinta, a una zona más sobre la problematización histórico-filosófica, ¿cierto?, conceptuales, o más desde la investigación y las prácticas. En fin, bienvenidas todas estas preguntas, estas también propuestas que es así conversando. Quiero decir, ser súper breve porque la idea es como conversar un ratito con un vinito, ¿cierto? Primero agradecer a la editorial, a Mariano Vélez de la colección, y a Natalia Tacheta, que dirigen, digamos, la colección de cine de Prometeo,
Y bueno, este es un libro que tiene origen en una tesis doctoral también, que fue defendida en septiembre del 2019, justo antes del estallido, pero justo antes del estallido, dirigida por Carlos Osa, que está por aquí sentado, y en el marco de el SECLA, del Doctorado de Estudios Latinoamericanos. Se demoró un par de años, digamos, en llegar al libro, encontrar las formas, simplificar un poco la redacción, en fin. Pero después del estallido, está un poco en la introducción, lo insistió harto, ¿no es cierto? Como que el análisis adquirió como un nuevo vuelo, ¿no? Justamente por las preguntas un poco anacrónicas, en el sentido de no que están viejas, sino que más bien algo que está como fuera de su tiempo y a la vez muy actual, ¿no? Entonces, eso fue sigue siendo sorprendente. Creo que tiene que ver también con la capacidad del cine, y podemos decir del arte, ¿no? Pero el cine particularmente, ¿cierto? De persistir, ¿cierto? En la memoria y poder como mantener, ¿cierto? Las preguntas vivas a través de sus narraciones. Y en estos 3 casos son películas que las he perseguido y seguido por muchos años, de 20 años persiguiéndolas, dándole vueltas, y cada vez que las vuelvo a ver, vuelvo a actualizar, ¿cierto? Las preguntas. Y esa invitación que es el cine, el arte, ¿cierto? Y vamos a insistir, digamos, insistir en la idea de que eso tiene un rol, ¿cierto? En la discusión política, en las formas de imaginación política, la necesidad de narrar, ¿cierto? Reimaginar, impulsar un poco, ¿cierto? Las formas de narración e imaginación política fundamental. Esa cosa es muy siglo XX también, ¿cierto? La compenetración, ¿cierto? Entre el pensamiento, ¿cierto? La narración y su performatividad también, su acción, en fin. Todo eso me parece que estas películas están implicadas en esa relación activa, ¿cierto? Con su presente. Y otra cosa que también reconozco en tu última presentación, ¿cierto? Que son conversaciones muy recientes que hemos tenido con esta idea de persistir, ¿cierto? En ciertas cosas que hay de la época, pero que están muy actuales también. Entonces también ensuciar, ¿no? Un poco la conversa política, ¿no? Ensuciarse, tomar riesgo, que yo creo que todavía veo a ese investigador ahí y digo, pucha, esto lo podría haber planteado ya más abiertamente, ¿cierto? De una forma más frontal, si incluso alguna disputa, ¿cierto? Por ejemplo, la palabra popular, ¿no? Que estaba ahí cerca de lo que tú estabas denunciando, pero bueno, es abiertamente, ¿no? Hoy en día una pregunta fundamental para la discusión política actual de las izquierdas, de lo contemporáneo, la ausencia, ¿cierto?, de lo popular, y la crítica de fondo que hay en este gran periodo, ¿cierto?, de la elitización de la política versus esta dimensión de lo popular, que es donde, digamos, las grandes preguntas que me parece son de esta época, nuestro presente actual, ¿cierto?, la necesidad de poder anclar un pensamiento ahí. Estas películas dan vuelta sobre ello, no lo resuelven, están persisten en la pregunta, ¿cierto? Pero bueno, son preguntas que nos dejan tareas, ¿cierto? Para el pensamiento actual. Eso, un poco la invitación, ¿no? A mantener viva la conversación sobre la política, ¿cierto? Sobre el presente, sobre el pasado y sobre el proyecto, por el futuro, ¿no? Un poco, será muy amplio, pero es un poco el deseo del libro. Los invito, por supuesto, a leerlo y a persistir un poco en estas líneas de conversación. Eso, muchas gracias a los asistentes y los dejo entonces invitados a un vinito de honor ahora. Gracias. Muchas gracias. El nacimiento de un cimiento. Sí,